Bueno, pues nada, bienvenidos a todos y vamos a empezar con lo que toca hoy. Bueno, supongo que habréis oído ya noticias o habréis leído algo acerca de la reunión de la ministra con los consejeros y demás, ¿sí o no? No, que de verdad que no, que yo no sé nada. Bueno, ¿Me lo han aprobado o algo de eso? en principio depende de dónde lo leáis, vais a ver una cosa u otra. Si lo leéis en El País o en un periódico de tirada nacional, se habla de que se ha propuesto una especie de aprobado general, pero con excepciones. Pero si hablamos de lo que es la comunidad de Andalucía, pues no es exactamente así, sino que lo que se dice es que se haga una evaluación flexible. En ese sentido es lo que yo llevo diciendo desde primero de curso. Y os lo vuelvo a decir. Y eso es buena gente, ¿no? ¿Cómo? Flexible que de buena gente. Pues, bueno, esto ya lo estoy grabando, ¿eh? Así que luego quedará constancia. Pero que flexible es lo que os llevo diciendo desde primero de curso. Y como digo, lo vuelvo a repetir. Yo no tengo ningún problema en al final de curso al que verdaderamente yo tenga que echarle una mano porque se lo merezca, pues se le va a echar. O sea, los Y está contenidos. grabado, ¿eh? Y está Eso grabado. está grabado, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no me importa, si yo lo mismo te justifico que tienes derecho a que te eche una mano como a que te crucifique, ¿verdad? Que no, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Lo que pasa es que, ¿cuáles son los contenidos mínimos, los contenidos básicos dentro de cada módulo? Pues para mí, en redes, en este módulo, los contenidos básicos son alguien que salga de redes tiene que saber direccionar perfectamente, o sea, tiene que manejar el protocolo IP perfectamente, con todo lo que hemos visto de sus redes y con todo lo que hemos visto a lo largo del curso, y tiene que saber hacer una configuración mínima en un dispositivo de red, desde un equipo terminal hasta un router sencillito como los que hemos manejado allí de Microtik y demás. Eso para mí es lo básico de redes. Luego hay otra parte que es la que estamos cubriendo ahora, que es de temas de telefonía. Evidentemente yo no voy a pedir el mismo nivel que si las clases fueran presenciales, pero por lo menos que la gente se implique. Entonces, repito, y de hecho lo veréis, cuando llegue junio, si yo considero que alguien tiene los contenidos mínimos, aunque no llegue al 5 pues le pondré un 5. Lo que no voy a hacer es aprobar al que no ha estado asistiendo a clase durante las dos primeras evaluaciones, ni lo va a hacer durante la tercera evaluación. En ese sentido, lo que yo he leído que proponen aquí en la Consejería de Educación de la Junta es eso, o sea, que la nota fundamental de un módulo sea en base a las dos primeras evaluaciones, que han sido las presenciales, y que la tercera no pueda afectar negativamente a lo que es la evaluación total del curso. Entonces, eso es lo que se considera una evaluación flexible. Por tanto, pues bueno, ahora que estamos con estas clases telemáticas y demás, poneos las pilas. Aquellos sobre todo que no hayan llegado al 5 en las dos primeras evaluaciones, pues poneos las pilas. A ver si me dais un poquito de razón para que luego en junio pueda decir, pues venga, luego en segundo que os aguante. ¿Vale? Pero lo que no voy a hacer es dar un aprobado general por darlo. Eso no tiene sentido y además es contraproducente. Vosotros el año que viene tendréis que hacer prácticas en empresa y tendréis que demostrar una cosa mínima. Cuesta ya trabajo que la gente que se prepara durante los 2 años lo demuestre. Así que si pasamos la mano en ese sentido, pues no estamos haciendo un favor ni a vosotros ni a nosotros. Así que nada, seguir haciendo lo que estáis haciendo. Os conectáis a estas clases, me entregáis las tareas y que luego yo no me tenga que arrepentir por el hecho de pegarle un empujoncito a nadie. ¿De acuerdo? Más o menos claro, ¿no? Sí, sí. Ayer le mandé un correo a Pepe San Juan. ¿Habéis alguno, y a vosotros también, vamos, estuve hablando con él y a vosotros mandé un correo, ¿le habéis mandado también alguna notificación o no? Sí, yo le hablé diciéndole que yo tenía ya las memorias entregadas hasta donde habíamos llegado el segundo trimestre y me dijo que las revisaría. Vale. Antonio Polonio sí que me ha contestado hoy de que tiene constancia de que ya se ha puesto en contacto con alguno de vosotros, por lo tanto, pues bueno, No, todo muy bien.
poquito a poco la cosa irá funcionando para lo que son los contenidos de esta tercera evaluación, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a empezar con la clase de hoy. Lo mismo que os dije en las otras clases, al final se abren los micrófonos y podéis decir todo lo que queráis, pero mientras tanto intentar guardar un poquito de silencio, ¿de acuerdo? Voy a empezar a compartir el escritorio, a ver que no se me olvide cómo me pasó ayer. ¿Que se te ha olvidado un día para otro? No, ayer que me avisó uno de vosotros que no estaba viendo, creo que era David, que no estaba viendo el escritorio. Lo veis, ¿no? Sí, sí. Lo estáis viendo ya. Muy bien, pues nada, empezamos hoy, hoy que es 15, ¿no? 15 de abril de 2020, con lo que es la segunda sesión de IRDST, que en concreto va a ir sobre el uso de la centralita KX TS824. Voy a apagar la cámara y empezamos. Bueno, aquí en el Classroom supongo que ya os habréis descargado lo que os dije ayer que os descargarais, pero de todas maneras lo recuerdo. Aquí tenéis en el trabajo de clase lo que es todo lo relativo a esta centralita TS824, que es la que vamos a empezar a programar o a instalar la consola de programación hoy, ¿vale? Tal y como os dije ayer, tenéis colgado aquí también en el material lo que es el plan de este módulo, que era lo que tenéis colgado en la página web del instituto. Entonces, para que recordéis un poquito, en las dos primeras evaluaciones lo que hemos visto fundamentalmente son configuración de redes de datos. Nos ha faltado esto, nos ha faltado el tema de las redes wifi, que si volvemos a clase antes de junio y demás, pretendo dar por lo menos una semanita o un par de semanitas de configuración de redes wifi en los routers de microtik sobre lo que estábamos trabajando, pero en principio lo que vamos a ver de la tercera evaluación es lo que estamos viendo, configuración de centralita de telefonía. La idea es, como estáis viendo aquí, ver 3 modelos de centralitas. Uno de ellos, que como he dicho, está ya prácticamente descatalogado, pero es bastante didáctico, que es el que vamos a empezar a ver hoy, que es este. Luego, a partir de la semana que viene, empezaremos a hablar de un modelo que se sigue utilizando bastante en el mundo de la pequeña y mediana empresa, que es este. Y luego, pues, terminaremos en esta evaluación hablando de una centralita que ya incorpora, digamos, de serie, lo que es la posibilidad de manejar voz IP. Y además esta centralita la tenemos físicamente allí en el instituto. Por lo tanto, si volvemos a las clases presenciales, pues haremos alguna práctica tocando directamente el cacharro físico, ¿vale? Eso por ahí. Entonces, si habéis descargado la carpeta, pues lo que contiene esta carpeta es lo que os dije ayer. En principio está aquí. Esto de aquí, estas 3 cosas de aquí: el manual de instalación, la consola de programación y los ejercicios. Antes de todas maneras de meterle mano a eso, vamos a hablar un poquito de cuáles son las funciones fundamentales que se programan en una centralita. El lunes introdujimos lo que era una centralita de telefonía, y hoy lo que vamos a empezar comentando son cuáles son las funciones que normalmente se programan en una centralita y cómo se programan, que lo tenéis aquí, la página 12 del PDF que os he colgado, que habla de configuración de una centralita. Bueno, en principio hasta aquí dice hasta hace no pocos años, ya sí hace algunos más, pero vamos, hasta principios de siglo, la programación de la centralita era bastante más fastidiosa de lo que lo es hoy en día. Si uno quería programar una centralita, la manera de hacerlo, y después veremos un ejemplo, era cogiendo un teléfono específico para el modelo concreto de centralita con la que estuviera trabajando, y marcando unos códigos de programación desde ese modelo de teléfono específico. Eso era un incordio, y además de eso, como os dije el otro día, suponía que mientras que yo estaba programando la centralita no podía hacer otra cosa, es decir, el sistema de telefonía de mi empresa dejaba de funcionar. Entonces la gente que se dedicaba a la programación de centralita lo que llevaba una plantilla en un papel, de cuáles eran todos los códigos que tenía que programar, y se ponía a meterlo ahí como si fuera
un chino. Bueno, voy a intentar obviar este tipo de expresiones porque a lo mejor luego me llaman la atención, ¿no? Pero que era un trabajo de picar códigos en un teléfono específico. Eso afortunadamente cuando surgieron lo que eran consolas de programación, se quitó de en medio, ¿no? Porque yo lo que voy a utilizar ahora es un software, que es el que vamos a instalar hoy, y que me permite la programación de todas las funciones que yo quiero tener en la central. Además, puedo hacer esa programación offline, no tengo por qué estar conectado a la centralita. Y una vez que yo complete toda la programación, pues la transfiero a lo que sería la centralita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las funciones principales que se programan en una centralita? Aquí os he puesto algunas, no están todas, ni muchísimo menos, pero os he puesto algunas. Una de las cosas que se programa es lo que se llama el plan de numeración. ¿El plan de numeración qué es? Pues bueno, es básicamente cómo voy a identificar yo al conjunto de las extensiones que se van a gobernar desde la centralita. Entonces, por ejemplo, en el primer modelo que nosotros vamos a ver, que es este, la TS824, pues uno de los planes posibles, como hemos dicho que esa centralita como mucho va a manejar 24 extensiones, es numerar esas extensiones de la 101 a la 124. Y además dentro de ese plan de numeración está predeterminado, digamos, que la primera de las extensiones, la 101 en este caso, es la que se va a asignar a un teléfono de operadora. Es donde yo voy a pinchar un teléfono específico que normalmente está destinado a la persona que gestiona todo el tráfico telefónico en la empresa, es decir, la que se encarga de recibir la llamada, pasarla, transferirla, etcétera, etcétera. Una recepcionista o un recepcionista, ¿de acuerdo? Luego, existen también, como nos dicen aquí, un conjunto de funciones accesibles desde los teléfonos que se conectan a las extensiones, sean teléfonos regulares o unilínea, teléfono específico o multilínea, que también dependen del plan de numeración que yo configure. Por ejemplo, un determinado plan puede hacer que para capturar una llamada entrante de un teléfono regular se tenga que marcar un código determinado, por ejemplo 40. De la misma forma, para poder realizar una llamada desde un teléfono conectado a una extensión y que no se entienda como una comunicación interna, pues habrá que decirle a la centralita que eso no es una llamada interna, no es una comunicación entre extensiones. Pues bien, el código que tengo que marcar para eso también depende del plan de numeración. Por ejemplo, son típicos los códigos 0 y los códigos 9. Es decir, yo me siento en una extensión y quiero llamar hacia afuera de la empresa, a un teléfono exterior, pues digamos que antes tengo que marcar un 0 o un 9, dependiendo del plan de numeración que elija, para eso. Entonces, como digo, ese tipo de funciones dependen también del plan de numeración que yo configure en la central. Otra función básica que se configura en la centralita es lo que se llama la configuración del servicio horario. De hecho, hoy vamos a empezar justamente por eso. Es decir, vamos a programar el servicio horario de la centralita TS824. ¿Qué es esto de la configuración del servicio horario? Pues bueno, es lo que os adelanté el otro día, de que una centralita en principio no se va a comportar igual a lo largo de todas las horas del día, sino que dependiendo de cuál sea el horario de trabajo y el horario en el que no se trabaja en esa empresa, pues la centralita tendrá que hacer determinadas funciones. Por ejemplo, si yo estoy en horario normal de trabajo, pues cuando llega una llamada entrante, lo normal es que tenga programado en la centralita que esa llamada se transfiera directamente hasta algunas extensiones, porque se supone que en esas extensiones va a haber sentado alguien que me atienda la llamada. Pero si es por la noche y en esa empresa no se trabaja por la noche, pues a lo mejor me interesa que la centralita, en lugar de atender una llamada entrante para transferirla directamente a una extensión, pues que salte lo que se llama un sistema automático de atención, donde yo haya grabado un mensaje donde diga pues que el horario de la empresa es de 8 a 3 de la tarde y que ahora mismo no podemos atenderlo. Entonces, para poder digamos diferenciar las funciones que tiene la centralita en función de la hora del día, es para lo que se utiliza el servicio horario, como veremos después, ¿de acuerdo? Otra función interesante y que posiblemente sea la que os cueste más trabajo coger en un primer momento,
y que desafortunadamente es la más importante en el tema de configuración de centralita, es lo que se llama la definición de clase o de categoría de servicio. ¿Qué significa eso? Pues bueno, aquí lo tenéis más o menos explicado. Normalmente no todos los usuarios que utilicen una central van a tener disponibles los mismos servicios. Aquí os he puesto un ejemplo. Por ejemplo, puede ser normal en una empresa facilitar a ciertos usuarios la posibilidad de hacer llamadas internacionales mientras que a otros no. Es decir, el jefe de la empresa o el conjunto de directivos de la empresa a lo mejor tienen la necesidad de cursar llamadas internacionales. Bueno, pues esos van a poder utilizar una línea de teléfono con llamadas internacionales. Que antiguamente el tráfico internacional, bueno, y a día de hoy también es más caro en lo que es la telefonía convencional. Si tenemos ya temas de telefonía IP y demás, una llamada internacional hoy en día es igual que una llamada local, ¿no? Pero me refiero, las clases de servicios se van a utilizar para distinguir lo que pueden hacer unos usuarios de lo que pueden hacer otros, ¿vale? Entonces, como ya veremos, se podrán programar una serie de restricciones, se podrán programar también una serie de excepciones que afectan a una clase de servicio determinada. Esto, como digo, es el concepto que cuesta un poquito de más trabajo coger al principio cuando se está configurando la centralita. A que se coge tampoco tiene mayor dificultad. Luego tendré también funciones que me permitan lo que es la gestión de las extensiones y de las líneas que yo manejo. Si voy a poder, por ejemplo, agrupar extensiones, agrupar líneas de cara a programar otra serie de funciones que hagan referencia a esos grupos de líneas o esos grupos de extensiones que yo haya hecho. Más cosas. Por ejemplo, voy a poder seleccionar un patrón de timbrado. Timbrado es básicamente como suenan lo que son las extensiones de los teléfonos. Entonces yo voy a poder seleccionar pues patrones de timbrado diferentes, pues por ejemplo para determinados tipos de llamadas distintas, y que directamente cuando me suene un teléfono yo pueda saber por el sonido que está emitiendo pues si me está llamando una extensión interna, la llamada es de fuera, o por ejemplo están llamando al portero automático y estoy atendiendo pues lo que sería un requerimiento de alguien que está en la puerta para poder entrar a la empresa. Entonces todo eso forma parte de lo que sería la funcionalidad de selección de patrones de timbrado. También voy a poder hacer una asignación de timbre flexible. Básicamente se podrá hacer que el conjunto de extensiones que yo tenga dentro de la empresa vayan a sonar, digamos, en cada una de las franjas horarias definidas ante la recepción de una llamada entrante. Y yo podré asignar de una forma flexible pues cómo van a sonar esas extensiones. Por ejemplo, se podrán programar retardos en lo que es el timbre de unas extensiones con respecto a otras. Para que hagáis una idea, es normal que en una empresa yo tenga, digamos, un grupo de usuarios, entre comillas, privilegiados, a los que no se deba de molestar, a menos que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, tengo un conjunto de empleados que son de la directiva y esos no cogen el teléfono a no ser que no haya nadie que pueda cogerlo en ese momento. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? Pues bueno, ese grupo de directivos los meto dentro de un grupo de extensiones determinado y yo programo que primero suenen unas extensiones y si esas extensiones, ninguna de esas extensiones coge el teléfono, pues entonces salte a lo que sería el grupo de los directivos. A eso es a lo que nos referimos con una asignación de timbre flexible. Otra función muy importante de las centralitas es lo que se llama la selección automática de ruta. Básicamente yo podré programar la central para que automáticamente seleccione la ruta, o sea, el operador por el que yo voy a salir en un momento determinado. Hoy en día sigue siendo normal que determinados operadores me cobren pues más para un servicio telefónico que otros operadores. Por ejemplo, sigue siendo normal que el tráfico de líneas móviles sea algo más caro que el tráfico de las líneas que yo tengo contratadas para la telefonía fija, la telefonía que no es móvil. Entonces, ¿para qué voy a poder utilizar la selección automática de ruta? Bueno, pues para priorizar precisamente por qué rutas tengo que salir, por qué líneas tengo que salir
en función del tráfico de destino. Ya veremos cómo se programa eso. Otras funciones que nosotros también vamos a utilizar, el tema de la gestión de llamadas entrantes, y lo que tiene que ver con un servicio que se llama el acceso directo al sistema interno, o el DISA. ¿Qué se puede programar con esto? Pues por ejemplo que cuando alguien llame a mi empresa, por defecto me salte un contestador automático, un contestador automático, un mensaje grabado, donde yo pueda ir dirigiendo hacia dónde quiere ir ese usuario. Los típicos mensajitos que cuando llamáis a un sitio me dice, pues si quiere contactar con recursos humanos, marque 1, si quiere contactar con servicios técnicos, marque 2. Bueno, pues eso es lo que sería un acceso directo al sistema interno. Es decir, yo voy a programar la central para que automáticamente enrute la llamada entrante hacia el destino correspondiente, sin necesidad de que exista una persona que tenga que hacer la transferencia hacia una extensión específica. Pues ya veremos también cómo se programa eso. Y bueno, también cosas que tengan que ver con la gestión de mensajes de voz, sistema de correo vocal, transferencia de llamada, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego todo esto, pues yo también tendré alguna funcionalidad que me permite sacar datos del tráfico telefónico que yo estoy generando en mi empresa. Es decir, casi todas las centralitas de hoy en día tienen incorporada la posibilidad de generar estadísticas e informes sobre el tráfico que yo tengo dentro de mi empresa. Si además tengo dispositivos opcionales integrados, como pueden ser portero electrónico, sistema de megafonía, etcétera, etcétera, pues también tendré una serie de funciones que me permitan configurar esas funciones adicionales. Entonces, como digo, eso es un esquema general de las funciones más básicas que yo voy a poder programar dentro de una central. De momento vais cogiendo voy a abrir aquí el chat. ¿Vais cogiendo el tema este o no? Sí, estupendo. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ya es instalar la consola de programación. Un poco denso. Bueno, sí, es un poco denso, pero bueno, tampoco es una pasada. O sea, son 7 u 8 funcionalidades las que hemos comentado, y como vamos a ir programándolas poco a poco, pues ya iréis entendiendo más de lo que trata el tema. Pues vamos a meternos ya en el ajo y vamos a instalar directamente lo que es la central. Entonces, si vosotros todavía no habéis descargado la carpeta, no os preocupéis, Luego, cuando yo acabe, pues vais a tener todo el tiempo del mundo para ver este vídeo y para instalarlo vosotros tranquilamente en vuestra casa. Es decir, que no tenéis por qué hacer esto al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo. Bueno, dentro de esta carpeta de Panasonic TS824, que repito, esta carpeta es la que vosotros vais a tener cuando descomprimáis este fichero que tenéis aquí. Estoy en telecomunicaciones, sí. Cuando descomprimáis este fichero, lo que vais a tener es justamente esta carpeta que estáis viendo ahora. Bueno, pues en esa carpeta, como digo, tenéis un PDF que os lo voy a abrir para que le echéis un vistazo por encima solo, que es el manual de instalación de la central. Aquí tenéis todas las características de la central y cómo se pueden instalar todas las ampliaciones correspondientes a esta central. Los manuales de instalación están pensados para saber cómo se instala físicamente una centralita, cuáles son las tarjetas que yo puedo incorporar a la centralita y cómo se incorpora. Pero no habla nada de lo que son funciones de programación de la centralita. Eso está normalmente en otro manual, que es un manual de usuario, que no os he colgado aquí porque os lo voy a ir explicando yo poco a poco con la consola de programación, ¿vale? Pero como por ejemplo aquí tenéis una descripción general del sistema en este apartado, donde se os dice pues todas las características que tiene el sistema, y llegamos a este esquemita que lo estuvimos viendo el otro día y que además tengo incluido directamente en el capítulo del libro. Las posibilidades de ampliación con tarjetas adicionales lo tenéis por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Esto le echáis un vistazo, os lo he puesto ahí como referencia por si en algún momento necesitáis utilizarlo en un futuro
en alguna empresa a la que vayáis y tengan este modelo de centralita operativo. Pero no nos vamos a entretener con esto, vamos a pasar directamente a la instalación de lo que sería la consola de programación. Entonces, ¿cómo se instala? Pues bueno, dentro de la carpeta de consola de programación tenéis un ejecutable que es este, KXTE Console Server 1002 R6. Bueno, os comento una cosa. Esta centralita es una centralita ya anticuada, como digo, y además ha pasado por varias versiones de firmware, es decir, del software que me controla lo que sería el hardware de la centralita. Y puede ser que si alguna vez llegáis a una empresa que tenga esta centralita y la tenga desde hace muchos años, tengan una consola de programación sobre un firmware anterior. En ese caso, si vosotros utilizáis esta consola de programación, no va a servir para programar un firmware más antiguo. Sí, primero tendréis que hacer una actualización del firmware y después utilizar esta consola. Yo aquí, como lo único que pretendo es que sepáis cómo funciona la consola, pues he cogido la última versión disponible en la consola, o la que se monta, digamos, sobre el último firmware de la centralita. El aspecto de la consola es similar al que tenía la misma para un firmware anterior, pero no tiene sentido que aquí me enrolle ahora sobre cómo preparar esta consola de programación para que me sirva tanto para el firmware antiguo como para el firmware moderno, cuando además seguramente no vais a encontrar ya este modelo de centralita en ninguna empresa. En definitiva, y resumiendo, que os instaláis este ejecutable. Entonces hacéis un doble clic y pues bueno, empieza lo que sería la instalación típica, pantalla de bienvenida, le digo que acepto, me pide un nombre de usuario, puedo poner el nombre que quiera, voy a poner por ejemplo administrador, es simplemente un nombre identificativo, y la compañía para la que trabajo, pues voy a poner AETES, ¿vale? Eso, como digo, podéis poner lo que queráis ahí. Llegáis a esta pantalla donde en principio deberíais de registrar el código de país correspondiente al modelo de centralita que habéis comprado. Esto es interesante siempre y cuando vayáis a programar físicamente la centralita. Es decir, si lo que vais a montar aquí en la consola de programación luego lo vais a trasladar físicamente a la central, pues evidentemente tendréis que coger el código de país adecuado a ese modelo de centralita, porque entre otras cosas los planes de numeración dependen evidentemente de los países donde se venden esas centrales. Entonces, si tenéis disponible la central físicamente, en la misma central, en la pegatina que tenga la centralita por detrás, os va a poner la referencia del código de país adecuado, y aquí pues tendréis que elegir el código correspondiente. Como en nuestro caso nosotros no vamos a volcar esto sobre ningún modelo físico, pues directamente dejamos el primero que sale, el BX, que no sé con qué zonas de países se corresponde. Tendremos que mirarlo en el catálogo de Panasonic para saber a qué hace referencia eso. Entonces le doy a siguiente y ya está. No va a tener ningún efecto sobre lo que nosotros vamos a ver, el elegir un código u otro. Aquí me dice que seleccione el lenguaje para lo que es la consola de mantenimiento. Bueno, pues el que quiera hacerlo en inglés, que lo haga en inglés, pero vamos, si tengo disponible la posibilidad de hacerlo en español, pues vamos a promocionar lo nuestro, ¿no? Le doy a siguiente. De todas formas, aunque esté casi todo traducido al español, puede ser que algunas cosas adicionales todavía no la hayan traducido. Entonces me dicen que en qué idioma quiero ver esas cosas adicionales que no lo han traducido al español, si en inglés o en italiano. Parece que al italiano sí lo han traducido todo. Bueno, pues yo lo voy a dejar en inglés porque me manejo mejor en inglés que en italiano. Le digo al siguiente. Se va a instalar en esta carpeta. Esta carpeta en realidad es archivos de programa, creo que es una versión de 32 bits, luego será archivos de programa x86 Panasonic KXT Maintenance Console. Siguiente. Esto me va a crear pues una carpeta de programa para meter ahí lo que serían los accesos directos de la aplicación. Siguiente. Esto es un resumen de la configuración que yo he hecho. Siguiente. Y nada, se pone a instalar.
¿Algún problema con respecto a lo que son las opciones de configuración? Ninguno, ¿no? Es todo siguiente, siguiente, siguiente. Luego, no vais a tener ninguna dificultad en ese caso. Ya incluso hay algunos que lo han instalado. Perfecto. Bueno, pues esperamos un poquito que termine esto. Y fijaos, me pone aquí que instale lo que sería el código de programador. Esto en principio es para configurar el código que yo voy a tener que meter cuando acceda a la consola de programación. Para que no tengáis ninguna dificultad, vamos a poner lo que se suele poner en estos casos: 1, 2, 3, 4, y aquí lo reescribo: 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Tampoco hay ningún problema de seguridad en este sentido, porque una consola de este tipo, que es una consola muy técnica para tocar un aparato en concreto, lo maneja generalmente solo una persona. Si trabajamos en un ambiente donde el mismo equipo donde yo tengo instalada la consola de programación es posible que la manejen varias personas, pues lo suyo evidentemente sería poner una contraseña un poquito más segura. Pero bueno, como aquí de lo que se trata es de que vea cómo funciona, pues voy a poner algo que recuerde. Entonces he puesto 1, 2, 3, 4. Le doy a finalizar y ya tengo mi consola instalada. De hecho, por defecto, creo que en este caso, aquí lo tenéis, se me crea un icono en el escritorio, que es este que estáis viendo. Bueno, pues vamos a abrirla. Pico aquí y lo primero que me pide es entre el código del programador. Y fijaos que aquí tengo un tick que me da la posibilidad de conectar directamente a la central. Es decir, si yo tuviera la central física y me quiero conectar directamente a la central para transferirle una programación que yo haya hecho, o para ver el estado en el que está la central, pues picaría aquí. Evidentemente en este caso no lo voy a hacer porque no tengo la central física. Y aquí me dice que cómo quiero conectarme a la central. Si me quiero conectar a través del puerto serie, que vimos el otro día que tenía incorporado, o del puerto serie pero de tipo USB, o lo voy a hacer mediante un módem. Que esto es lo que utilizan, por ejemplo, pues las empresas que se dedican a la programación remota de este tipo de elementos. Es decir, hoy en día yo no tengo que ir a una empresa físicamente para configurar una centralita. Generalmente lo que voy a hacer es conectarme remotamente a la central, y más hoy en día con el tema de las centralitas IP y demás, y configuro lo que tenga que configurar. De todas maneras, yo no necesito conexión física. Me dice, con la central física no pide credencial. Sí que pide credencial. Para entrar a lo que es la consola de programación, yo siempre voy a tener que poner el código que haya configurado previamente. ¿De acuerdo? Y aparte, si me conecto físicamente a la central, fijaos que voy a tener que proporcionar también lo que sería una entrada a la contraseña del sistema en el caso de que yo utilice, por ejemplo, un acceso remoto, cosas de este tipo. De todas maneras, no me voy a conectar físicamente porque no la tengo. El código de programador que me pide aquí es para abrir lo que es la consola de programación. ¿De acuerdo? Pues nada, pongo 1, 2, 3, 4 y le doy a aceptar. Y ya entro en lo que sería la consola de programación, que es esta que estáis viendo aquí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta consola de programación? Pues vamos a hacer el ejercicio que tenéis aquí puesto en el libro, que es la configuración del servicio horario. Aquí se os detalla exactamente cómo tenéis que proceder para programar esto. Lo que pasa es que este ejercicio no lo voy a pedir luego para que me lo entreguéis como una actividad, como una práctica. Ya está hecho. Vamos a dedicarnos a ejercicios que son un poquito más serios. Pero para que veáis cómo se maneja, vamos a empezar con una cosa sencillita. Entonces, en este caso, me dicen que quiero programar la centralita para adecuarla al horario de una empresa, que es este. De lunes a viernes la empresa trabaja de 8 a 6, con una pausa entre las 2 y las 4 para almorzar, y los sábados tienen un horario continuo de 9 a 2. Esto ya se lleva poco. Antiguamente era más normal que se trabajaran los sábados, hoy ya es más complicado, pero bueno, vamos a suponer este horario de aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, evidentemente abrir la consola de programación, que es lo que hemos hecho.
Entonces hemos entrado en la consola de programación y estamos aquí. Fijaos que esto mismo es esta esquinita que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo se maneja la consola de programación? Pues bueno, es una aplicación típica que tiene un menú aquí arriba con todas las posibilidades que yo tengo, menú de archivos, menú de conectar por si quiero conectar directamente con la central física, menú de visualizar, menú de utilidades, ventana, ayuda. Y si os fijáis, de momento muchas de las cosas están deshabilitadas, están deshabilitadas porque todavía no he empezado a configurar nada nuevo. Aquí debajo tengo una barra de botones con lo que son las opciones más comunes que se suelen utilizar para la programación de la central. De nuevo, muchas cosas están inhabilitadas porque de momento no estoy trabajando con nada. Entonces, ¿cómo empiezo yo a crear un nuevo archivo de configuración? Pues o archivo nuevo o directamente aquí, en el iconito este que tiene un archivito y con el signo más. Fijaos que tengo también la posibilidad de abrir una configuración que yo hubiera hecho posteriormente. Por lo tanto, esto me permite que si estoy trabajando sobre la programación de una central y no la termino en un momento en concreto, pues puedo guardar el archivo de configuración y posteriormente abrirlo para seguir trabajando sobre él. Que era algo, por ejemplo, que nos permite una programación a través de teléfono específico. Un teléfono específico, si no terminaba de programar todas las funciones, pues salía del modo de programación y al día siguiente tenía que empezar otra vez a programar lo que me hubiera quedado el día anterior, pero online, es decir, haciendo que el sistema telefónico durante ese momento no funcionara. Pues nada, empezamos a crear un nuevo archivo de configuración. Cuando yo le doy a nuevo, se me despliega todas las posibilidades de configuración que yo tengo en esa central. Entonces, como veis, tengo aquí una barra de tipo Outlook. He abierto sin querer una que no era, voy a dar a cancelar. Tengo aquí una barra de tipo Outlook donde yo tengo todas las posibilidades que puedo programar en esta central. Por ejemplo, cosas que tengan que ver en general con el sistema, cosas que tengan que ver con las extensiones que yo tengo, cosas que tienen que ver con las líneas que yo voy a manejar. Recuerdo que en este modelo de central todas las líneas eran analógicas, marcación rápida de sistema, restricciones, donde tendré que programar, por ejemplo, el tema de las clases de servicio, selección automática de ruta, el modo DISA, el modo UCD, que ya veremos los grupos de UCD, que ya veremos lo que son, interfono, que es todo lo relacionado con el portero electrónico, sistemas de correo vocal, identificación del llamante, programación de SMS, es decir, todas las funcionalidades que yo puedo programar en esta centralita. En el momento en que yo empiezo a crear un fichero de configuración, es conveniente que cada cierto tiempo vayáis guardando eso, por si se va la luz y no tenéis un portátil con batería, por si se os queda pillado el sistema y no habéis guardado lo que hayáis hecho. O sea, lo mismo que si trabajáis con un documento de Word, con una hoja de cálculo, o lo mismo que si estáis trabajando con un router, os digo que vayáis guardando la configuración en ejecución en la configuración del sistema por si hay algún tipo de problema. Sí, siempre es conveniente que las cosas que nosotros vayamos haciendo se vayan guardando. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues una vez que yo le he dado a crear un nuevo documento, pues le doy archivo, guardar. La primera vez que lo guarde me va a pedir un nombre de documento, ¿vale? Pues por ejemplo lo voy a guardar en la carpeta en la que estamos poniendo todo esto, ¿vale? Aquí, pues ejemplo de configuración, ¿no? Servicio horario, lo voy a llamar. O sea, le doy el nombre que yo quiera. Y fijaos que automáticamente para este modelo de central le va a añadir la extensión .kea. Digo esto porque con la centralita que manejemos después no se le añade extensión, pero solo lo voy a poder abrir con la consola de programación específica. En este caso, ya que le añaden una extensión, cuando yo vea un KEA, pues sé que se trata de un fichero de configuración de este modelo de central. Le doy a guardar y todas las cosas que yo vaya haciendo, ahora cada vez que le dé a guardar, se van volcando sobre ese fichero.
Bueno, pues empezamos con lo que sería la configuración del servicio horario, lo que me piden en este ejercicio. Pues, ¿dónde tendré que buscar yo la configuración de eso? Porque al principio, evidentemente, esto es un montón de funcionalidades y uno se puede marear a la hora de buscar una cosa. Pero bueno, para encontrar las cosas, independientemente del modelo de centralita con el que trabajéis, tenéis que ser un poquito razonables. O sea, si vais a programar algo que tenga que ver con las líneas, pues buscar algún menú que hable de líneas. Si vais a programar algo que tenga que ver con las extensiones, buscar algún menú que hable de extensiones, independientemente del modelo de centralita, independientemente de la consola de programación. Si vais a programar algo que me afecta a todo el sistema, pues intentar buscar la opción en algo que tenga que ver con el sistema. Entonces, en este caso, fijaos que en la primera opción de sistema, yo tengo aquí, apartado 4, la programación del servicio horario. Bueno, pues si pico ahí, fijaos que se me despliega la programación del servicio horario. Una cosa interesante que tiene esta consola de programación, y que por eso, de hecho, la elijo como primera consola para que os enteréis más o menos de cómo funciona esto, es este edit que tiene aquí debajo de los botones, donde me pone el código de la función que yo tendría que programar utilizando un teléfono específico. Es decir, si yo quisiera programar con un teléfono específico, no con la consola de programación, el servicio horario, yo tendría que empezar configurando la función 6 de la centralita, que es la que se refiere al modo de conmutación de servicio horario. Fijaos que yo de momento aquí no puedo programar las horas de cada uno de los días. ¿Por qué? Porque yo tengo programado que ese modo de conmutación del servicio horario es manual. Eso significa que yo tendría que irme a un terminal concreto de mi empresa, marcar un código para poder permitir la conmutación entre el modo día, el modo noche y el modo almuerzo, que son los modos que me admite esta centralita. Evidentemente yo no quiero hacer eso, yo quiero que sea la central la que conmute automáticamente en función de la hora que yo le haya programado a la central. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es configurar un modo de conmutación automático, ¿vale? Y automáticamente, cuando selecciono ese modo de conmutación, fijaos que se me despliega la posibilidad de programar este panel que tengo aquí, donde voy a poder programar lo que es el modo día, el modo noche y el modo almuerzo. El modo día es el modo destinado a cómo va a funcionar la central cuando hay gente trabajando, es decir, cuando está el turno de día, que es el turno donde hay gente trabajando normalmente en la empresa. El modo noche es el modo destinado normalmente a cuando no hay gente en la empresa, que en realidad no quiere decir que sea así. Es decir, yo puedo interpretar que en el modo noche hay tanta gente trabajando como en el modo día. Eso depende de cómo funcione la empresa. Lo que sí es verdad es que a lo mejor me interesa programar unas funciones diferentes en ese modo noche que en el modo día, ¿de acuerdo? Y el modo almuerzo, pues bueno, típicamente es cuando la gente se va a comer. En este modelo de central no puedo programar más cosas. Ya veremos que en otros modelos un poquito más avanzados se pueden programar muchas más cosas. Se pueden programar turnos, se pueden programar vacaciones, se pueden programar muchísimas cosas, ¿vale? Pero esto es un modelo un poquito más básico. Entonces, pues bueno, siguiendo con lo que me dice el ejercicio, hemos dicho que de lunes a viernes trabajan de 8 a 6 y de 14 a 16 tienen el modo almuerzo. Pues vamos a programar eso. ¿Cómo se hace eso? Pues fijaos, tengo aquí un botón, una vez que yo he picado en automático, si no estoy en automático no tengo ese botón disponible, pero si pico en automático tengo aquí un botón que me permite ajustar la hora. Y si pico en ajuste de la hora, pues se me despliega esta tablita donde yo puedo ir configurando el funcionamiento de la centralita en cada uno de los modos. Fijaos que cuando pico en el botón este de aquí, en el edit este que yo tengo debajo de los botones, me pone directamente la función 007. Esto, bueno, pues no es el James Bond, sino que sería que para programar lo que son las horas de cada uno de los modos de funcionamiento de la central, yo tengo que utilizar la función 007 a través de un teléfono específico, como veremos después.
Bueno, ¿cómo se programa esto? Esto es muy simple. De lunes entro a las, a ver si me acuerdo, a las 8 y salgo a las 6. Pues nada, entro a las 8 a.m. Como veis, tiene un sistema de numeración de horas que es AM-PM. Para el que todavía no se haya dado cuenta de eso, con la edad que tiene, AM ya sabéis que es antes del meridiano, o sea, antes del mediodía, y PM es postmeridian, después de mediodía. O sea, antes del mediodía es hasta las 12 del mediodía y PM pues de las 12 del mediodía para adelante. Pues nada, yo voy a trabajar de lunes desde las 8 hasta las 6 pm. Y voy a hacer una pausa para almorzar entre las 14 pm y, o sea, las 2 pm y las 4 pm. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues ya tengo mi lunes programado. Eso lo podéis hacer con todos los días de la semana, pero no seáis muy torpes porque, bueno, en algunas aplicaciones hacen las cosas medio bien y me permiten copiar-pegar. Entonces, si el martes, miércoles, jueves y viernes tengo exactamente el mismo horario, le doy aquí a copiar y lo puedo, fijaos que me lo sombrea, digamos, en turquesa y lo puedo trasladar al resto de los días. Y además del tirón, si pico en el martes, esto funciona como la hoja de cálculo del Excel que comentábamos ayer, pulso la tecla mayúscula y pulso en el viernes, fijaos que me selecciona todas las líneas directamente, ¿vale? Pues nada, si yo le doy a botón derecho y le doy a pegar, pues ya tengo configurado todos esos días exactamente igual que el lunes. El sábado me dice que entro a las 9 y salgo a las 14 horas. Pues entro a las 9 y salgo a las 2. ¿Vale? A las 2 pm. Eso. Y por otra parte, perdón, he dado antes de tiempo, el domingo no trabajo. Pues el domingo para mí va a ser todo modo noche. Por tanto, quito el modo día y todo va a ser modo noche. Da igual la hora que ponga, lo va a interpretar como modo noche. Entonces, fijaos que cuando le doy a aceptar, se me queda el cuadro de trabajo tal que así. Lo turquesa es modo noche, lo amarillito es modo día y lo rosa es modo almuerzo. Y yo ya tengo programado cómo va a funcionar la centralita a lo largo de toda la semana. Y como tengo puesto que conmute automáticamente, pues cuando lleguen estas horas determinadas, se pondrá en un modo de funcionamiento o en otro. Como iremos viendo después, las funciones que se programan se hacen relativas al modo de funcionamiento de la central. Por lo tanto, la central no se va a comportar igual en modo día que en modo noche que en modo almuerzo. Una vez que tengo esto, pues le doy a aplicar aquí y ya tengo programado lo que es mi servicio horario. Y para no cagarla, por si se me apaga el ordenador o por si tengo algún problema, pues guardo y eso se está volcando en el fichero de servicio horario que yo he guardado. Que por cierto, como veis, si me voy a la carpeta donde lo estaba guardando, que es esta, pues aquí lo tengo. ¿Vale? Ventaja que tiene eso. La ventaja que tiene eso es que si yo me tengo que ir ahora porque tengo que hacer otras cosas, yo cierro lo que es mi consola de programación, digo que sí, estoy seguro, y el próximo día abro esto, entro el código de programador que puse, 1, 2, 3, 4, y ya tengo programado mi servicio horario. Eso no se me borra, ¿vale? Entonces yo hago toda la programación a través de esta consola y una vez que haya conseguido toda esa programación me conecto con la central, para lo cual evidentemente tengo que tener conexión física a través de alguna interfaz, del USB o del puerto RS232 o a través de un modem, y transfiero toda la programación del tirón. Entonces en eso tardo un minuto y lo que dejo a la empresa sin servicio telefónico es un minuto. Y además estoy viendo directamente toda la programación que yo estoy haciendo con el interfaz gráfico, para que veáis la ventaja que tiene eso con respecto a lo que sería la programación a través de un teléfono específico. Pues aquí en el PDF os he puesto cómo se tendría que realizar esa misma programación a través de un teléfono específico. Es decir, exactamente lo mismo a través de un teléfono específico.
En primer lugar, es necesario utilizar un modelo de teléfono específico que me permita la programación. Yo no puedo utilizar un modelo donde no tenga teclas para poner la centralita en un modo programación. Entonces, para este modelo de central, para la TS-284, uno de los teléfonos específicos que se utilizaba era el 7730, que es este de aquí. Este es el que yo tenía en la empresa para programar algunas funciones de manera rápida, sin necesidad de tener que tocar consola de programación ni nada de eso. Entonces, como veis en este modelo, yo tengo una serie de teclas que, si no estoy en modo programación, significan una cosa, y si estoy en modo programación significan otra, que son estas teclas que están señalándose en este modelo en concreto. Para cada centralita y para cada teléfono específico yo tendría, digamos, un conjunto de teclas que me permiten hacer eso. Pregunta Juan Luis, pero el teléfono fijo ya no se utiliza para configurarlo, ¿no? Es lo que os he dicho. Todavía se puede seguir utilizando en el caso de que a mí me interese habilitar una funcionalidad que a lo mejor dejo activada en un momento y luego desactivo en el resto del tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que se suele habilitar mucho es el desvío de llamada. Si yo me voy a ausentar de mi puesto y a mí me interesa que si me llaman a mí, pues me salte a la línea de móvil que yo tengo, pues eso lo tengo que programar una centralita para que lo haga automáticamente si yo no estoy allí. Entonces no voy a coger la consola de programación, me voy a poner eso y luego transferir lo que es simplemente eso a lo que es la central. Directamente el administrador del servicio telefónico pues se pone en un teléfono específico y programa el desvío de llamada, pero son cosas muy puntuales, ¿eh? Cuando se quiere hacer la programación que realmente me demanda un cliente, si yo hablo con un cliente, pues tengo estas necesidades para el servicio telefónico, tal, las extensiones tienen que sonar a estas extensiones, quiero que desde estas extensiones no se pueda llamar a tal sitio, me da todas las especificaciones que quiere el cliente. Eso se hace siempre con una consola de programación. Eso ya no tiene sentido hoy en día hacerlo con un teléfono específico. Pero repito que todavía se puede seguir utilizando en algunas ocasiones. Bueno, pues para que veáis la dificultad que tiene la programación de cualquier chorrada en un teléfono de este tipo, o con un método de este tipo, por ejemplo, en este caso, lo primero que yo tendría que hacer sería entrar en el modo programación. ¿Cómo entro en el modo programación de la centralita? Pues tenía que picar todo esto. O sea, pico en la tecla de programar desde este teléfono específico que tiene conexión con la central. Además tiene que estar enchufado en una extensión concreta de la central, que normalmente es la primera, la 101. Luego doy asterisco, hashtag y la contraseña para entrar en el modo programación, que es la que haya puesto. Normalmente 1, 2, 3, 4. Y a continuación marco el código de la función que yo quiero programar. En este caso habéis visto que en el caso del servicio horario lo primero que yo tengo que programar es la conmutación automática, y eso era la función 006, perdón. Pues eso es lo que tendría que poner, 006. ¿Dónde aparecen lo que son los códigos de programación de una centralita? Pues en el manual de usuario ese que os he dicho. No en el manual de instalación, sino en el manual de usuario, donde aparecen todos los códigos de programación. Una vez que yo especifico el código concreto de la función que quiero programar, pues habrá algunas funciones que requieran más parámetros de configuración y otras que requieran menos. En este caso, la primera función, que es simplemente la programación del modo manual o automático, es muy simple, es pasarle un parámetro. Quiero una conmutación manual o una conmutación automática. Pues bueno, para hacer eso, fijaos, tendría que pulsar tecla program asterisco hashtag 1234, con eso entro en el modo programación, y a continuación 006 para la función de conmutación del servicio horario. Después pulso la tecla next. Con la tecla de select del teléfono podría ver en el display si tengo seleccionado el modo manual o el modo automático, y una vez que seleccione le doy a Store para guardar y después a End para salir de esta función de programación. Si la cosa funciona bien, o sea, si la función se ha programado correctamente en la centralita, normalmente el sistema me avisa
mediante unos pitiditos por el auricular de que la programación es correcta, ¿vale? En concreto, en este caso, creo que estaba por aquí recogido. Aquí lo tenéis. En este modelo en concreto de central, un pitido indica que todo ha sido correcto, dos pitidos que el parámetro ha quedado igual que estaba anteriormente, es decir, no se ha modificado nada, y tres pitidos que ha ocurrido algún error en la introducción del parámetro o parámetros que definen la función. Entonces, la manera que yo tengo de programar eso para funciones complejas es una locura, ¿vale? Yo me tengo que ir con una plantilla donde tenga bastante testeado lo que son los comandos y las funciones que voy a introducir a través de eso. Si no, me puedo volver loco. Porque fijaos, para simplemente decirle a la centralita que quiero un modo de conmutación automático, tengo que hacer todo eso. Pero es que una vez que yo programo el modo automático, le tengo que decir cuándo empieza un servicio y cuándo empieza otro. O sea, me tengo que ir a otra función adicional, que es la 7, y tengo que entrar en este menú iterativo de aquí, donde tengo que ir pasando por cada uno de los días de la semana y definiendo cuándo empieza un modo y cuándo empieza otro. Entonces, esto, como digo, es una auténtica locura. Si yo lo he hecho 100 veces, pues lógicamente tengo ya una plantilla y es apretar botones. Lo que pasa es que por muy poco o por muy depurado que yo tenga eso, en apretar botones se tarda un tiempo. Y durante ese tiempo, mientras que yo estoy en el modo de programación en la central, no puedo hacer nada con el servicio telefónico, lo tengo desactivado. Consecuencia, hoy en día nadie utiliza esto para programar inicialmente una central. Sí se puede utilizar, pues como digo, para habilitar determinadas funciones de manera puntual, ¿vale? Pero lo que se utiliza es la consola de programación. ¿Alguna duda de lo que se ha dicho hasta ahora? Pues ya vamos a ir terminando dentro de poco. ¿Tenéis alguna cuestión? No, todo el mundo... ¿Me entiendes? Coño, me voy a apuntar a lo que son las clases telemáticas, porque allí en clase teníais normalmente bastante más dudas. Bueno, pues para terminar, ya sabéis cómo instalar la consola de programación. Ya habéis visto cómo se puede configurar un ejercicio básico, que es el de selección de servicio horario. De todas maneras, lo podéis repetir en casa para coger un poquito de soltura. Y una vez que hayáis hecho eso, aquí en la carpeta de ejercicio, lo que tenéis son una serie de ejemplos de programación ya resueltos. Nosotros vamos a hacer los ejercicios más interesantes de aquí. O sea, si lo abrí, pues por ejemplo, después de hablar cómo se utiliza el teléfono específico para poder programar la central y demás, o hablan ya de una serie de ejercicios de programación. El primero de ellos es lo mismo que hemos hecho, pero con un epígrafe diferente, ¿no? Pues podéis utilizar este epígrafe para ver cómo se programa, ¿no? Pero vamos, eso no es no tiene ninguna dificultad. Pero a partir de ahí ya van a empezar a hablar de otro tipo de ejercicios que son más habituales a la hora de programar lo que son funciones en una centralita. Por ejemplo, el ejercicio 2 habla de cómo se asigna una línea de salida para determinadas extensiones. En concreto, por ejemplo, se quiere que las extensiones 101, 102 y 103 pues tengan autorizada como línea de salida la línea 1 y 2 en el modo día y que no puedan salir por ninguna línea en el modo noche. Eso quiere decir que estando en modo noche, desde estas extensiones no se puede llamar a ningún sitio externo. Que las extensiones 104 y 105 tengan autorizada como línea de salida únicamente la línea 2. Es decir, configuraciones que puede ser que me pida un cliente. Un cliente quiere que determinadas extensiones puedan hacer determinadas cosas, puedan salir por determinados sitios, depende de la hora, puedan salir por un sitio, puedan salir por otro. Pues a eso es a lo que se refiere este ejercicio. Pues le echáis un vistazo porque el próximo día, el lunes que viene, lo haremos. Y yo me detendré un poquito más en explicar la funcionalidad de una característica de este tipo. Otra cosa interesante, asignación de prestaciones de extensiones. Por ejemplo, que yo pueda hacer de determinadas extensiones, pues lo que es un desvío a una línea externa, o que pueda abrir una puerta de un portero automático de una extensión concreta, o que pueda bloquear remotamente una extensión desde otra extensión con una funcionalidad que lo permite, etcétera, etcétera. Es decir, asignarle una serie de
prestaciones, una serie de características de funcionamiento a lo que son las extensiones. Pues también le echáis un vistazo. Y la cosa se va a poner interesante cuando lleguéis al apartado A4. Aquí es donde se empiezan a ver funciones que realmente demanda un cliente. Cliente, por ejemplo, me va a decir cosas de este tipo: que desde determinadas extensiones yo no pueda llamar a determinado sitio y desde otras, sin embargo, sí. Entonces, para esto ya vamos a tener que empezar a hablar de lo que son las clases de servicio. Ahí nos detendremos un poquito más el próximo día, pero también le podéis ir echando un vistazo a esto, ¿vale? De hecho, la actividad que yo voy a mandar para estas dos semanas de confinamiento, para esta central, creo que tenía que ver con esto, con restricciones de llamadas. Por lo tanto, el próximo día tendréis que prestar especial atención cuando yo hable de este ejercicio, porque después lo vais a tener que implementar en una actividad que me tendréis que entregar y que es evaluable. Y bueno, pues iremos viendo todas las funciones que se pueden programar de manera más clásica en lo que es una centralita. Cuando la veamos en esta central, el lunes que viene, pues el miércoles pasaremos ya a otra centralita un poquito más evolucionada, que es la TDA 200. Con eso terminaremos con estas 2 semanas y a ver si hay suerte, y después de estas 2 semanas nos podemos ver ya en clase y hacemos cosas sobre dispositivos físicos, que es lo más interesante. Es decir, para que os enteréis realmente de cómo funciona esto, lo suyo es que lo veáis funcionar. Entonces, pues cuando volvamos a la clase presencial, programaremos la centralita que tenemos allí en el instituto, ¿vale? Bueno, pues por hoy yo creo que ya está más o menos bien la cosa, así que ahora podéis abrir los micrófonos y comentarme lo que queráis, si tenéis algo que comentar. Jiménez, Dime. en el colegio teníamos distintas centralitas, creo yo, ¿puede ser? Sí, en el colegio tenemos un par de centralitas más antiguas. Voy a detener ya lo que es el escritorio. Un par de centralitas más antiguas, bueno, no tan antiguas, que manejan líneas RDSI. Tenemos 2 centralitas, en concreto era la 208, me parece que era el modelo de Panasonic, que esas no he llegado a utilizarlas nunca. Luego tenemos también una centralita de Siemens que nos trajimos de una empresa que nos vendió una serie de material que se le había quedado colgado y demás, que esa tampoco la he utilizado. Tenemos una TDA 100, similar a la que vamos a programar a partir de la semana que viene, que esa lo que faltan son los conectores que me permiten sacar las extensiones y demás, pero esa puede funcionar. Y luego nosotros las prácticas las vamos a hacer sobre una Panasonic NS500, que integra lo que son líneas analógicas y también tiene la posibilidad de manejar a líneas IP. Esa sí la hemos utilizado, de hecho el año pasado estuvimos utilizándola, y ahí es donde vamos a hacer las prácticas físicas. ¿Más dudas? Samuel, ¿estás por ahí? Sí, sí. No, que no te he oído todavía, ningún día. Digo, este tío está muy callado. Bueno, pero, pero luego te las puedes repetir, ¿no? Ni repitiendo el vídeo te enteras. Que tengo la play al lado de la Ah, bueno, es complicado, pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. mío no viene. Acá dormido. Acá dormido. ¿Quién? Ah, hacer eso. Luego me mandará las cosas fuera de tiempo y dirá que por qué no se las evalúo. Una pregunta. Dime. La corrección de me la puede pasar en plan lo que tengo mal. Es que si te digo lo que tienes mal, no sirve.
no sirve de mucho, ¿eh? Y, Me refiero las que tengo bien para después no liarme, que me come. ya, claro, pero si te digo las que tienes bien, tampoco sirve de mucho. Lo suyo es que lo hagas otra vez tú con tranquilidad, repasándote el tema correctamente y contestando. Bueno, ahí puedes contestarlas todas porque no te resta, ¿eh? Pero por lo menos, coño, léete el tema más detenidamente, Es ¿vale? que también había el Carlos estaba todo anticipado, ¿eh? Sí, El de Centralita, ¿no? sí, sí, Carlos es que es muy rápido a la hora de mandar las cosas. Lo que pasa es que se tiene que tomar un poquito más de calma. Que ando, que todavía una semana y media, ¿vale? Es No, que se puede entonces si tomar te su puede calma. entregar, si te puede entregar, tú lo corriges, te lo vuelvo a entregar, eso sí lo puedo hacer. Bueno, eso se lo estoy permitiendo. Eso se, eso se lo estoy permitiendo solo a Carlos, ¿vale? A, a los demás y a ti, Juan Luis, menos todavía porque, coño, lleva ya 2 años, ya deberías de saber de lo que va el tema. ¿Ah? Pero es que esto del coronavirus me está afectando. Sí, sí. Yo no me quiero ni desde el primer trimestre. Estamos. Yo hablé con el presidente, le dije que pusiera que aprobaba, pero bueno, no me ha echado cuenta. No, es un tío inteligente, es bastante más inteligente de lo que nos creemos. ¿Vale? Estaremos estudiando aeronáutica esta este año dedicando unas 3 semanas más para quitárselo esta de Sí, pero dónde está tu hermano? ahí en León. Ah, en grado superior, ¿no? ¿En aviónica o qué? La esta ya. ¿Cómo? En Aeronáutica, dicho. aeronáutica. Estamos. Ah. Nada, no grado. Bueno, pues nada, a ver si tiene suerte y las cosas se suavizan un poquito. No, Y pues menos para de grabar que eso ya es privado, ¿eh? Claro, claro, eso es una ventaja grande, es una ventaja grande. Bueno, pues nada, como sabéis, mañana y pasado no hay más sesiones de este tipo, o sea que tenéis estos 2 días para ir trabajando sobre los contenidos que hemos visto en estos 3 días. De todas maneras, yo iré colgando también, lo digo por si hay alguien de la primera y la segunda versión que quiere repasar contenido, iré colgando los vídeos que completan lo de la práctica del enrutamiento estático, por si no tenéis suficiente tiempo o queréis instalaros la plataforma de simulación esa de la que hablé y queréis trabajar sobre eso. ¿Mm? todavía no lo ha terminado, Jiménez. Todavía no, que cada que me pongo me tiro una hora alargando, tengo que cubrir también otras necesidades y todavía no he terminado la práctica. La vida de youtuber. Y además, cuando me pongo a hablar una cosa es que me doy cuenta de que tiene mucho que hablar, ¿sabes? Entonces, una práctica que la iba a condensar en 1 hora, pues se ha convertido en 7 horas. Pero bueno, creo que la estoy explicando detalladamente, que es de lo que se trata. Jiménez, pero eso se conjunta con tu tono de voz y entra sueño, ¿eh? Bueno, mi tono de voz lo siento, pero eso no lo puedo remediar, ¿sabes? Es una cosa que va conmigo. Sí, ¿no? Un doblaje. Le voy a pedir a Pedro que me doble, ¿no? Oh. Bueno, pues nada, lo dicho, que trabajéis en estos 2 días y que nos vemos el lunes. No tengáis prisa de momento por entregar las tareas que os he puesto, porque hasta que no vayáis cogiendo un poquito de forma con esto, no lo vais a sacar del tirón. Anglada, tú si quieres sí me puedes mandar ya el Excel, ¿vale? Pero los demás, tranquilo, y Ya con te sabes tranquilidad. ya las prácticas del año que viene y todo. Bueno, pues nada, me despido, que tengo que dedicarme ahora un poquito a los niños, ¿vale? Que, Vale, que sigáis bien y que nada, que aprovechéis el tiempo lo más que podáis, ¿de acuerdo? Venga, Venga, pues nada, un saludo para todo el mundo. un saludo. Hasta luego. Adiós. hasta luego.